Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el candidato liberal a la presidencia de la República, doctor Rafael Pardo. Doctor Pardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola, y gracias por invitarme. Bueno, doctor Pardo, se acaba de caer la emergencia social. La Corte Constitucional dijo no, pero dio un placito ahí de 6 meses para que los impuestos que se pusieron, digamos, sigan vigentes por ese tiempo. Chicharrón del próximo gobierno, ¿no? Ya ni siquiera de este, parece ser del próximo. Sí, del próximo, pero también de este, porque realmente la emergencia social no resolvió el tema de la crisis de la salud. Incluso mucha gente dice que lo profundizó, porque no generó consenso y no generó, digamos, las soluciones de fondo. Yo creo que el tema de la crisis de salud hay que abocarlo ya, no hay que esperar al 7 de agosto. Y por eso lo que hemos planteado en el liberalismo, que nosotros estuvimos en contra de los decretos de emergencia y que dijimos no solo que eran inconstitucionales sino inconvenientes, pero este no es un tema de vencedores y vencidos, es un tema de decir, hay una crisis en salud, desde hoy estamos listos y dispuestos como Partido Liberal a concertar una verdadera reforma a la salud. Con el gobierno, si el gobierno presenta los proyectos al Congreso, ahí estaremos discutiéndolo, no tenemos que esperar al próximo 7 de agosto, lo queremos hacer desde ya, porque no da espera la crisis en salud. Bueno, hablemos de esos temas. En la parte tributaria, por lo menos, pues la anterior, la emergencia social, le subía los impuestos a la cerveza, al tabaco, a los juegos de azar, a los licores. ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga esa parte tributaria tal y como quedó? Sí, yo creo que la crisis en salud tiene un tema de desfinanciación que es fundamental, y esta reforma tributaria, que era la reforma territorial que el gobierno trató de aprobar varias veces en el Congreso y finalmente decidió no meterla por Congreso sino por emergencia, es lo que está en la emergencia social. Eso tiene que ser ratificado por el Congreso. La Corte dio un plazo, pero tiene que ser ratificado o modificado por el Congreso, y hay que mirar estos impuestos, cuál es su justeza y qué tipo de proporcionalidad tiene. Yo creo que se justifica mantener este tipo de impuestos. No hablo de uno por uno ni de tarifa por tarifa, pero sí creo que se necesitaba una reforma tributaria territorial. Lo que es cuestionable en lo que hizo el gobierno en estos decretos de emergencia es que dictó decretos de impuestos a puerta cerrada. Y eso es absolutamente inconveniente en cualquier democracia. O sea, la esencia del nacimiento de la democracia en el mundo fue justamente los impuestos. Los impuestos no pueden ser decretados por un gobierno a puerta cerrada. Tienen que ser decretados por los congresos, claro, que es donde está la representación. Claro, ahorita veremos además el lobby de todas estas tabacaleras, de todas estas licoreras en el Congreso, lo cual hará que sea muy difícil subirle los impuestos. Pero por difícil que sea, el Congreso es mucho más legítimo que encerrarse entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, que fue lo que hizo el gobierno, a puerta cerrada, oyendo a algunos de los potenciales contribuyentes al impuesto, a hablar con ellos de qué tarifa les iban a aplicar. Es mucho más transparente hacerlo en el Congreso, aunque por supuesto hay lobbies y hay presiones y todo eso, pero eso es parte del sistema democrático y me parece mucho más legítimo que todo el paquete tributario salga del Congreso. Uno de los impuestos más controvertidos fue uno que en lugar de subirle los impuestos del tabaco, el del tabaco, exactamente, que les bajó a los cigarrillos importados. Sí, unificó las tarifas entre importados y nacionales. De 1.000 pesos a 600 pesos o a 400 pesos. Y dicen muchos que por cuenta de eso se les regaló a las tabacaleras 20.000 millones de pesos por derecha. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, por eso le digo, Paola, que la idea general de impuestos a tabacos, a licores y a juegos, yo creo que es correcta. Pero tarifa por tarifa y producto por producto hay que revisarlo, y yo creo que en el Congreso es el escenario para hacer esa revisión. Así este tipo de susceptibilidades o de sospechas, pues quedaría por encima de la mesa. Es decir, que sería claro por qué la unificación de la tarifa del impuesto a tabaco le bajó a los importados y le subió a los nacionales. O en licores también hay una crítica parecida, que se le subió a los vinos nacionales y no a los licores, a ciertos licores importados. Eso es mejor en el Congreso. Siempre es mucho mejor que los impuestos los discutan
públicamente, abiertamente, y que sean decididos por el Congreso. Eso en la parte tributaria, pero en la parte de salud... Bueno, es que ese era uno de las patas del sistema de salud, de la emergencia en salud. La otra pata era cómo resolver dos temas. Uno, la unificación del POS del régimen subsidiado con el contributivo, que es diferencial y está desfinanciado. O sea, no hay cobertura total de la población colombiana. Ese es un punto. Eso no lo resolvía la emergencia. Eso hay que resolverlo de otra manera. ¿Cómo? Hay una propuesta y es que el régimen, digamos, universal sea financiado con recursos de los tributos generales, no con la contribución del régimen contributivo que subsidia al régimen subsidiado, porque eso nunca va a poder hoy la relación es como 40-60, 30-60. Pero con la informalización de la economía, proporcionalmente cada vez menos trabajadores están en contratos formales, por lo tanto cada vez menos están en el régimen contributivo y por lo tanto cada vez menos personas del régimen contributivo subsidian a cada vez más personas del régimen subsidiado. O sea, ahí esa aritmética financieramente no da, por lo tanto hay que buscar un mecanismo de financiación universal de un POS básico. ¿Y qué debe incluir ese POS básico? Ese es el otro tema que hay que revisar, porque el POS fue hecho con estudios de la epidemiología del año 93, de cuando se hizo la Ley 100. ¿En qué consiste el POS para hacer, digamos, claro el tema? Una población como la colombiana de 44 millones de personas tiene, digamos, un mapa de enfermedades y de incidencias médicas. Digamos, a una persona le dan gripa 3 veces al año. La probabilidad de que tenga determinado tipo de enfermedad, una hepatitis, digamos, un niño es de 1 en cada 600, estoy poniendo ejemplos. La probabilidad de que una persona tenga cáncer es 1 cada 5.000, de que tenga diabetes es 1 cada 10.000. O sea, eso da un mapa de probabilidades de incidencia de enfermedades en la población. De ahí se saca un costo promedio del tratamiento de esas enfermedades y se divide pues por el número de personas y se determina en términos promedio, probabilísticos, cuál sería el costo de atender los temas de salud que el mapa general de la población colombiana tendría. Ese estudio hay que actualizarlo. Ese estudio no está actualizado. O sea, se hizo un POS en el año 93 con un estudio que creo que es del año de esa época, pero eso hay que actualizarlo y hacer un buen estudio sobre cuáles son las incidencias de enfermedades en la población colombiana para saber realmente si con esa probabilidad de ocurrencia de enfermedades y con ese costo promedio de atenderlas, pues hay la plata para ver hasta dónde se cubre. Entonces, el POS cubriría eso. Dice usted, perdón, que esa plata saldría entonces de los impuestos de los colombianos. Yo creo que en el POS de lo que hoy se llama el subsidiado, podría salir de impuestos de los colombianos. ¿Por qué? Porque hay otro tema que es lo que cubre el POS, que es el plan obligatorio de salud, el plan básico. Pero además de eso, que fue el problema central de la crisis inmediata en salud, de la crisis más reciente, es lo que se llama no POS o extra POS. Que la Corte Constitucional ha obligado con sus sentencias a incluirlo en el POS. Exacto, pero también la gente venía incluyendo los tratamientos no POS por la vía de tutelas. Por la vía de tutelas, entonces no se incluía una medicina muy costosa para un tratamiento, entonces por la vía de tutela se obligaba a otorgar esa medicina o ese tratamiento o ese examen diagnóstico, y eso, digamos, desequilibró el sistema en el sentido de que por tutelas, pues sí se asignaban por derechos lo